Muy buenas a todos los seguidores de Foratletismo. Tenemos las Adidas Adizero Prime X Strand en su segunda versión para analizar. Si alguna vez os habéis preguntado cuál es la zapatilla puntera, la más tecnológica, la más avanzada del mercado, pues aquí la tenéis. Es esta Prime X2 Strand, sin lugar a dudas la zapatilla por antonomasia en cuanto a romper los moldes de lo que es capaz de hacer una marca de zapatillas. Esta Prime X2 Strand viene a enfocarse en un segmento un poco raro, ya que es una zapatilla con la que se puede entrenar, es una zapatilla con la que se puede competir a ritmos realmente rápidos. Personalmente la veo ideal para todos aquellos que quieran hacer entre 2 horas y media y 3 horas en maratón. Pero si queréis entrenar con ella porque os gustan las zapatillas con rebote, os gustan las zapatillas ágiles, esta es una de las zapatillas más avanzadas, más aptas para entrenamiento. Vamos a ir analizándola punto por punto para que veáis lo que ha hecho Adidas, porque como digo, es lo más avanzado que hay en el mercado, es realmente una obra de arte. No va a valer para todo el mundo, eso hay que tenerlo claro, es una zapatilla muy particular, pero rompe los moldes, es totalmente ilegal como se dice por ahí, porque ya no solo por perfiles, que tenemos 50 milímetros de perfil en la parte trasera y 43,5 en la parte delantera, lo cual las hace ilegales según las normas de la World Athletics. Drop un poco inusual de 6,5 milímetros, pero bueno, tiene su sentido teniendo en cuenta la estructura. Y luego además tiene 2 placas de fibra de carbono, algo también totalmente ilegal, ya que no se puede tener placas rígidas en 2 planos diferentes. Y estas Prime X2 Strand llevan 2 superpuestas, que luego veremos su situación. En cuanto a las novedades que presenta respecto a su primera versión, esta es una zapatilla que más o menos de perfil es parecida, se han aumentado un poquito el perfil en la parte delantera. Pero lo que sí que se ha hecho es hacer una zapatilla más ancha. Tenemos 121 milímetros en la parte delantera y 85 en la parte trasera. Esto viene a ser entre 7 y 8 milímetros más ancha que la primera Prime. Y es realmente importante. Es uno de los puntos cruciales, por lo que esta zapatilla sí que la consideramos una de las mejores zapatillas del año. Y es que las primeras Prime exigían muchísimo en el talón. Cuando corrías con ellas el talón bailaba mucho, cuando llevabas muchos kilómetros encima de ellas y ya te empezabas a fatigar en cuanto a musculatura y tendinosamente, el tobillo bailaba muchísimo, exigía muchísimo y podías llegar a tener problemas serios a final de una maratón, por ejemplo. Personalmente me gustaban para competir, incluso un poco más que las Adios Pro 2, pero para distancias hasta media maratón. No, para mí personalmente eran un poco exigentes para maratón en cuanto a ese tema de tobillo, y eso que yo tengo tobillos bastante laxos, preparados para doblarse y retorcerse, pero los ligamentos ya después de 25-30 kilómetros me pedían ayuda. Y con esta zapatilla, a pesar de que es exigente en ese sentido, si lo comparamos con una zapatilla típica de entrenamiento o con algunas que se puede considerar rival en este segmento de entrenamiento-competición, como digo, es un poco exigente de talón, pero es mucho más llevadera que la versión anterior en ese sentido. Yo creo que, bueno, de hecho sería mi zapatilla para maratón si tuviera que competir con alguna. Sería esta Prime X2, porque la ventaja que te da, la dinámica que tiene, el agarre, todo lo que es capaz de darte esta zapatilla, y pocas zapatillas que te lo puedan ofrecer. Además, yo no soy una persona que vaya a bajar de 2 horas 30 ni de 2 horas 40 incluso, así que esta zapatilla me vendría ideal para eso. Vamos a entrar en la construcción de la zapatilla, que es lo más importante. Realmente es una obra de arte y tiene ciertos secretos que no han contado y que son muy importantes si estáis al tanto del mundillo de las zapatillas. Adidas vende que es una zapatilla con 3 capas de Like Strike Pro. Tenemos una capa superior, toda esta capa superior. Tenemos una capa inferior
Ambos materiales rondan el 40 grados de dureza, lo cual es bastante ligerito, bastante blandito. Entre las placas de carbono, aquí vemos una placa por encima y otra placa por debajo. Entre las placas de carbono tenemos este Like Strike Pro, que en los primeros prototipos lo veíamos en otro color. Hubiera estado bien verlo en esta zapatilla definitiva en otro color, porque es un elemento mucho más blandito. Estamos hablando de 35 grados de dureza, más blandito, más reactivo, y la verdad es que me parece hasta otro material. Ya sabemos que el Like Strike Pro es un poliuretano termoplástico de poliéster expandido. Es algo similar al Pebax, pero tiene más durabilidad, tiene más estructura, es un poco más denso y también dura más que el Pebax, pero tiene un poquito menos de respuesta. Yo creo que este material que le han puesto aquí tiene toda la pinta de ser un Pebax, pero bueno, como nunca he visto un TPE, que es lo que es el Like Strike Pro, tan blandito, podría cambiar un poco la estructura, pero yo juraría que es un Pebax. Y tendría todo el sentido, ya que sendas placas de carbono forman una especie de catapulta o de ballesta de amortiguación, y lo que nos interesa es que cuando mecánicamente se juntan, para volver a recuperar su forma, que van a tender a recuperar su forma por su estructura rígida, siempre va a estar mejor tener un material más respondón en esa zona que las ayude a recuperar esa forma lo antes posible y darnos ese beneficio en la salida. Así que ya empezamos bastante bien, mezclando materiales, poniendo materiales, combinando, digamos, una ventaja mecánica con una ventaja de retorno de espuma. En cuanto a las placas de carbono, tenemos una placa de carbono que comienza en esta zona, baja poco, es bastante plana y luego se mantiene bastante recta. Es una placa, como digo, con poca curvatura, así que rigidiza sobre todo los dedos, pero no es una de estas placas que hemos visto en otras zapatillas de competición de placa de carbono. Es más agradable de llevar, no vamos a tener problemas en el arco, porque al ser la placa bastante plana, no va a tender a clavársenos como podría pasar en una Alpha Fly, zapatilla que es bastante rival de esta Prime Strang. Y luego la otra placa va por debajo, empieza aquí, justo aquí empieza la otra placa, no llega hasta atrás, y es la que tiene la curvatura. No lo va a sufrir nuestro pie esa curvatura, lo va a aportar, pero nuestro pie va a estar en una placa más plana, así que esa curvatura no la vamos a notar. Y luego va a ser una placa más estructural. Si habéis leído mi comparativa de zapatillas de placa de carbono, veréis que hago distinción entre las placas tipo cuchara y las placas estructurales. Las tipo cuchara son las que utilizan casi todas las zapatillas de competición. Vaporfly, Metaspeed Sky. Las Adios Pro utilizan un sistema de varillas más o menos similar, y es una placa que empieza arriba, luego se curva y luego vuelve a repuntar, ¿vale? Esas son las placas que nos dan ventaja, digamos, efecto trampolín. Y luego hay unas placas estructurales que garantizan que la forma del chasis no se va a alterar, ¿vale? Eso lo llevan zapatillas como la Hoka Carbon X, por ejemplo, es la más representativa de ese catálogo de zapatillas con placa estructural. Y esta zapatilla lleva las dos placas. Lleva una placa que tiene el efecto, digamos, trampolín en la parte superior, sin mucha curvatura, pero luego la curvatura se la da esta placa que aquí da esta curvatura y luego se convierte en una placa estructural. ¿Por qué? Porque Adidas ha buscado la ventaja de la placa tipo cuchara y la ventaja de la placa estructural, porque esta zapatilla tiene unas cotas, unas geometrías y unas curvaturas muy radicales. Tenemos 61 milímetros de altura de repunte, además este repunte empieza al 70% de la longitud, lo cual está bastante bien, es una zapatilla muy dinámica. En el talón tenemos
una altura de 33 milímetros. Es una zapatilla más radical en la parte delantera que en la parte trasera. En la parte trasera la han hecho más fácil de llevar para gente que entre de talón. Y luego tenemos unas cotas, unos ángulos de entrada y salida un poco alto, un poco radical en la parte delantera y moderado en la parte trasera. Así que es una zapatilla que se mueve muy fácil, se mueve muy bien, y eso va a compensar el gran problema que tiene esta zapatilla, que es el peso. En esta talla 10 americana nos ha pesado 324 gramos y ronda los 290 y muchos gramos en la talla estándar. El gran secreto que tiene esta zapatilla, y que no han anunciado en ningún sitio, es que esta zapatilla en el talón, no lo vais a apreciar, pero aquí, en esta zona de talón, justo por debajo de la placa superior de carbono, tiene una espuma especial. Tiene una espuma que es la misma espuma con la que han hecho la mediasuela de la Adizero Evo Pro, o la Adizero Pro Evo 1, que es la zapatilla esta de 500 euros, que tanto ha dado que hablar. Esta zapatilla lleva esa misma espuma en la parte trasera del talón. Es la misma espuma, yo creo que es un Pebax inflado con la máxima capacidad de burbuja que le puedes dar al Pebax, sin que llegue a romperse, y lo han colocado justo debajo de la placa. Este Pebax tiene la particularidad de que es bastante estable y permite a la placa, esta placa tipo trampolín, cuando entras en carga y aterrizas, la placa dobla sobre ese Pebax interno, que es bastante, como digo, estable. Tiene 41 grados de dureza, a diferencia de la Evo Pro 1, que tiene 35. Así que va a durar más que el de la Evo Pro 1. Esa placa dobla, carga ese Pebax y va a recibir más ventaja que el que le daría el poliéster, el poliuretano de poliéster expandido, que es el TPE, que es el Like Strike Pro. Así que Adidas ha mezclado su clásico Like Strike Pro con un Like Strike Pro más respondón y más blandito, que yo creo que es un Pebax típico supercrítico. Y luego en el talón, aunque no lo publicita, lleva una pastilla del mismo material que su zapatilla de 500 euros. Material que, ya digo, es muy caro de hacer y que también justifica un poco el precio de esta zapatilla. Así que todo ese conjunto de cosas que ofrece la mediasuela, yo no he visto cosa igual. Siempre dije que el Alphafly era lo más avanzado que había visto hasta la fecha cuando salió. Esta zapatilla es bastante más compleja y bastante más avanzada. Es un siguiente paso en la cadena, y la verdad es que Adidas la ha publicitado poco para, digamos, lo que representa esta zapatilla o lo que en el mercado es capaz de hacer. Más cosas. La suela también es muy interesante. Hace una década más o menos, Adidas compró una marca que se denomina 510. Todos los que hagan escalada conocerán 510. 510 llegó a ser una marca importante en el mundo de la escalada porque su creador desarrolló un caucho con muchísima adherencia, al que denominó Stealth. Y cuando Adidas compró 510, pasó a ser dueño de ese tipo de caucho que se utilizaba en los pies de gatos de escalada. Y en esta Prime X Strang, la segunda versión, ha decidido utilizar uno de esas variantes del Stealth para esta suela de la Prime X2. Este caucho es muy particular, tiene 60 grados de dureza y tiene una adherencia espectacular. No he visto mayor adherencia que la de este caucho en cuanto en el mundillo del running. Quizá la zapatilla de 500 euros, pero no hemos podido correr con ella. Pero la verdad es que agarra como si no hubiera mañana. Incluso en mojado la he probado a ritmos de 3 el kilómetro y agarra muy bien, no nos ha dado ningún susto. Así que la verdad es que excelentemente bien. Vamos a ver cómo resulta cuando lleve muchos kilómetros. Yo creo que hasta los 600 kilómetros va a aguantar bastante bien. Va a depender mucho del corredor. Luego le han añadido caucho continental en la parte delantera.
porque cuando nos impulsamos siempre vamos a impulsarnos con la parte, digamos, del primer metatarso, y esa parte va a tener mucho desgaste y también va a necesitar agarre y agarre mojado. Así que para no castigar mucho un posible stealth que se situase aquí, le han añadido caucho Continental, que es más duradero y agarra muy bien en mojado. Así que redondeamos un poquito la suela. En esta parte trasera le han puesto un caucho cristalizado, no sé si lo vais a ver. Este caucho cristalizado viene como con un escalón. Este material es el mismo que este. Y se sitúa en esta zona para darle, digamos, una base de estabilidad a esta zona del talón interna. Es un caucho que, como todos los cristalizados, va a durar muchísimo, va a tardar mucho en desgastarse, y lo han puesto en esta zona para que la zapatilla, por desgaste si pronamos o lo que sea, no se incline hacia el interior. Este caucho, como veis, se extiende bastante y es muy importante. Es uno de los motivos por el que la zapatilla pesa más de lo que debería, pero también garantiza que la estructura se va a mantener, garantiza una decente durabilidad. Y como digo, la dinámica que tiene la zapatilla, la respuesta, el empuje, la ventaja que da, va a compensar mucho ese dato del peso tan alto, que si bien es un problema, han intentado moderar ese problema todo lo posible. En cuanto al upper, pues como buena zapatilla Strang, tiene una tecnología bastante curiosa. Particularmente creo que puede ser el futuro del calzado, ya que es una tecnología que, digamos, ellos utilizan un programa que Adidas tiene. Ese programa analiza el movimiento de todos los corredores que pasan por su laboratorio, analizan dónde ellos aplican más presión, dónde necesitan más y menos refuerzo del upper, y utilizan toda esa cantidad de datos brutales que sacan de los sensores que se aplican a los corredores que pasan por su laboratorio. Se aplica en una máquina especial con diferentes hilos. Esos hilos son más flexibles o menos flexibles, más resistentes o menos resistentes, dependiendo del color. Como veis, es multicolor, eso no es casualidad. Y por ejemplo, los hilos azules que vemos en todo el interior, sobre todo, esos hilos son como los que se utiliza para crear una estructura sobre el pie. De hecho, todos estos hilos se aplican sobre el molde. Ya sabemos que el molde de la horma es donde se hace el upper por encima. Pues ese molde se utiliza como base para pasar todos estos hilos de lado a lado. Y el azul, como digo, representa la parte interna para dar un poco de estructura, un poquito de confort. Además, ese es el hilo que internamente va fusionado. Entre hilos azules lleva una especie de silicona microscópica que une esos hilos y le da una estructura más general. Y luego el hilo rojo es un hilo estructural, es un hilo resistente. Está principalmente en las zonas donde necesitamos más estructura, más ajuste, más resistencia para evitar roturas. Como vemos, toda esta zona trasera tiene más predominancia de color rojo, y en la parte delantera vemos más color blanco. Este hilo de color blanco es el más flexible, el menos resistente, el más, digamos, el más adaptable a las necesidades del pie, y también es el más ligero. Vemos que en determinadas zonas hay más presencia de hilo blanco, en otras más presencia de hilo azul, etcétera, etcétera. Con eso respondemos a las necesidades generales que Adidas, digamos, ha sacado un modelo de un corredor generalizado y ha aplicado ese upper, esos datos, a este upper. En el futuro, quizá en una tienda de Adidas podamos utilizar una cinta de correr, nos van a mirar, porque además el programa lo hace rápidamente, con 40 pasos ya saca muchísima información. Así que con un par de minutos corriendo nos va a sacar bastantes datos de dónde nuestro pie necesita unas cosas y otras, y nos van a poder tejer un upper a nuestra medida. Yo creo particularmente que es el futuro, 10 años, 15 años, lo que se tarde, pero la verdad es que este sistema Strang
es de lo más avanzado que hay. Además, aunque es un poco áspero en el tacto, tiene una buena estructura, es muy agradable, se adapta bastante. A pesar de que, por ejemplo, en esta zona la cota es bastante baja, es un material bastante agradable, se lleva bien, no crea muchas rozaduras. Luego tenemos una lengüeta integrada. Esta lengüeta es un textil ligeramente flexible, pero un textil. A diferencia de un knit, no tiende a arrugarse en la zona media, lo cual se agradece muchísimo. Y una de las cosas que no nos ha gustado es que en esta zona del collar, es un collar como veis alargado, lo cual funciona muy bien para ajustar, sobre todo a ritmos rápidos, el talón de cualquiera. No tiene muchos acolchados, de hecho se puede ver aquí. Tiene acolchados laterales, esta zona está un poco vendida, no tiene ningún acolchado. Tiene el tirador típico pero tiene unas aristas un poco agresivas, sobre todo esta pieza que es un plástico. Esta pieza aquí puede ser agresiva para algunos tobillos, también esta zona y esta zona. A mí no me ha dado problemas, pero estoy seguro de que a un pequeño porcentaje de corredores eso le puede representar un problema de rozaduras, porque todos tenemos un tobillo diferente y unas cotas, unas alturas diferentes. Poco más que decir, una maravilla de zapatilla en cuanto a tecnología, un excelente trabajo de acabados, de innovación, etcétera, etcétera, de Adidas. Es una zapatilla relativamente cara, 275 euros más o menos se suele conseguir. Si la conseguís por 225 euros creo que es una muy buena compra, sobre todo si queréis una zapatilla para maratón. Es ideal para maratón. Se puede usar con hasta 90 kilos si tenéis una técnica un poco decente, sobre todo mucha estabilidad en el talón. Es una muy buena zapatilla, muchísima amortiguación, muchísima ventaja, rueda muy bien, agarra muy bien. La verdad es que pocas cosas malas se le pueden decir, aparte del peso y de un poquito lo arisca que es en la zona del collar. Muy contento con la Prime X2 Strang. Tenéis más datos en la prueba escrita, hasta un próximo vídeo.